La vida del apóstol Pablo es una de las más fascinantes y transformadoras de la Biblia. Su historia nos enseña que nadie está fuera del alcance del poder redentor de Dios. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, pasó de ser un perseguidor implacable de los cristianos a convertirse en uno de los más grandes defensores y misioneros del Evangelio. Pablo no solo fue testigo del poder transformador de Cristo, sino que vivió intensamente para expandir el mensaje del Evangelio, enfrentando peligros, persecuciones y finalmente entregando su vida por la causa de Jesús. Su vida nos desafía a reflexionar, si Dios pudo usar a un hombre como Pablo, ¿qué no puede hacer con nosotros? Acompáñame a descubrir esta increíble historia de redención, valentía y fe inquebrantable. Saulo nació en Tarso, una ciudad importante en la región de Cilicia. Era judío de la tribu de Benjamín y ciudadano romano, lo que le daba privilegios especiales. Desde joven, Saulo fue instruido en las estrictas enseñanzas del judaísmo bajo el renombrado maestro Gamaliel. Su celo por la ley de Moisés lo llevó a odiar a los seguidores de Jesús, considerándolos una amenaza para la pureza de la fe judía. En su celo por proteger la religión de sus padres, Saulo se convirtió en un feroz perseguidor de los cristianos. La Biblia nos relata su participación en el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte, Hechos 7:59 al 68:1. Saulo no se detuvo allí. Solicitó cartas al sumo sacerdote para arrestar a los cristianos en Damasco y llevarlos a Jerusalén. Mientras viajaba a Damasco, ocurrió el evento que cambió su vida para siempre. Una luz del cielo lo rodeó, y escuchó una voz que decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Confundido y temeroso, Saulo respondió, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Hechos 9:5. En ese momento, Saulo quedó ciego y fue guiado a Damasco. Allí, Dios envió a Ananías, un discípulo, para que orara por él. Ananías, inicialmente temeroso, obedeció al Señor y oró por Saulo, quien recobró la vista y fue bautizado. Este encuentro marcó el inicio de una vida dedicada al servicio de Cristo. Después de su conversión, Saulo comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios, causando asombro entre quienes lo conocían como perseguidor. Y luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Su mensaje enfrentó oposición, y tuvo que huir de Damasco. Más tarde, pasó tiempo en Arabia, probablemente estudiando y reflexionando sobre su llamado. Dios tenía un propósito específico para Pablo, llevar el Evangelio a los gentiles. Jesús le dijo, «Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Hechos 9:16. Pablo dedicó su vida a este llamado. A lo largo de sus viajes misioneros, estableció iglesias, predicó en sinagogas y plazas, y escribió cartas que hoy forman una gran parte del Nuevo Testamento. Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, dedicó su vida a llevar el Evangelio a distintas regiones del mundo antiguo. Sus viajes misioneros, narrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, abarcaron miles de kilómetros y transformaron las vidas de innumerables personas. Primer viaje misionero, Hechos 13 y 14. Pablo estuvo acompañado por Bernabé y Juan Marcos, pero este solo al principio. Visitó Chipre y Asia Menor. La iglesia de Antioquía, guiada por el Espíritu Santo, envió a Pablo y Bernabé para compartir el Evangelio. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. En Salamina, predicaron en las sinagogas. En Pafos, enfrentaron a un mago llamado Elimas, quien fue cegado por Pablo como señal de juicio. En Antioquía de Pisidia, Pablo predicó a judíos y gentiles. Aunque muchos creyeron, enfrentaron persecución. En Listra, Pablo sanó a un hombre cojo, lo que llevó a la multitud a tratar de adorarlo como un dios. Más tarde, en Listra, fue apedreado y dado por muerto, pero sobrevivió y continuó predicando. Tras fortalecer a las iglesias recién formadas, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria, donde informaron sobre cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Segundo viaje misionero, Hechos 15 al 18. En este viaje, Pablo estuvo acompañado por Silas, Timoteo y más tarde Lucas. Visitó Siria, Asia Menor, Macedonia y Grecia. Tras un desacuerdo con Bernabé por Juan Marcos,
Pablo partió con Silas. En Listra, Pablo conoció a Timoteo, quien se unió al equipo. En Troas, Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio pidiendo ayuda. Esto los llevó a Europa por primera vez. En Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados tras liberar a una esclava poseída. En prisión, cantaron himnos hasta que un terremoto abrió las puertas. El carcelero, impactado, se convirtió junto con su familia. Predicaron en Tesalónica, pero fueron expulsados por la oposición de los judíos. En Berea, los habitantes estudiaron las Escrituras para verificar el mensaje de Pablo. En Atenas, Pablo predicó en el Areópago, hablando del Dios no conocido. En Corinto, permaneció 1 año y medio, estableciendo una iglesia vibrante. Tercer viaje misionero, Hechos 18 al 21. En este viaje Pablo estuvo acompañado por Timoteo, Lucas y otros hermanos. Visitó Asia Menor, Macedonia, Grecia, y regresó a Jerusalén. Pablo comenzó este viaje visitando y fortaleciendo las iglesias fundadas en sus viajes anteriores. En Efeso, Pablo predicó durante 2 años, trayendo un gran avivamiento. Muchos abandonaron la idolatría, lo que provocó un conflicto con los artesanos que fabricaban ídolos de la diosa Diana. Mientras predicaba en Troas, Eutico, un joven, cayó de una ventana y murió, pero Pablo lo resucitó. En Mileto, Pablo reunió a los líderes de Efeso para despedirse, advirtiéndoles sobre falsos maestros y animándolos a cuidar la iglesia. A pesar de las advertencias de peligro, Pablo decidió regresar a Jerusalén, preparado para sufrir por el Evangelio. Cuarto viaje, camino a Roma, Hechos 27 al 28. Aunque no fue estrictamente un viaje misionero, Pablo, como prisionero, viajó a Roma tras apelar al César. Durante su traslado, el barco naufragó en la isla de Malta. Allí, Pablo sobrevivió a la mordedura de una serpiente y sanó a muchos enfermos. En Roma, aunque bajo arresto domiciliario, Pablo continuó predicando y recibiendo visitantes. Allí escribió varias cartas conocidas como epístolas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Hechos 28, 30 y 31. Los viajes de Pablo no solo expandieron el cristianismo desde Asia Menor hasta Europa, sino que también sentaron las bases teológicas y prácticas para la iglesia primitiva. Sus cartas, escritas durante estos viajes, continúan siendo fundamentales para el cristianismo. La vida de Pablo demuestra la importancia de la obediencia a Dios y la valentía para compartir su mensaje, sin importar las circunstancias. Pablo escribió 13 epístolas que forman parte del Nuevo Testamento, dirigidas a iglesias y personas específicas. Estas cartas, como Romanos, Efesios y Filipenses, contienen profundas enseñanzas doctrinales, consejos prácticos y palabras de aliento. Pablo fue arrestado varias veces por predicar el Evangelio. En su última prisión en Roma, escribió las llamadas epístolas de la prisión, mencionadas anteriormente. Aunque sabía que su muerte estaba cerca, Pablo permaneció firme en su fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Las cartas del apóstol Pablo, también conocidas como epístolas paulinas, forman una parte significativa del Nuevo Testamento. Fueron escritas para guiar, corregir y fortalecer a las primeras iglesias cristianas y a líderes específicos en su caminar con Cristo. Estas cartas son profundamente teológicas y prácticas, abarcando temas como la salvación, la gracia, la fe, la vida cristiana y la unidad en la iglesia. Estas cartas son: 1. Romanos. Su propósito es explicar la doctrina de la salvación, destacando la justicia de Dios y la necesidad de fe en Jesucristo. Versículo clave: porque todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23 y 24. Abarca temas como pecado, justificación, santificación, soberanía de Dios y vida cristiana. 2. Primera de Corintios. Su propósito es responder preguntas de la iglesia de Corinto y corregir problemas de división, inmoralidad y desorden en el culto. Versículo clave: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Primera de Corintios 13:4. Abarca temas como unidad, pureza, dones espirituales, amor cristiano y resurrección.
3. Segunda de Corintios. Su propósito es defender su ministerio y alentar a la iglesia a dar generosamente para los santos en Jerusalén. Versículo clave, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Abarca temas como, consuelo en la aflicción, reconciliación, y poder en la debilidad. 4. Gálatas. Su propósito es rechazar la enseñanza de que la salvación depende de la ley mosaica. Versículo clave, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Abarca temas como, libertad en Cristo, justificación por la fe, y vida en el Espíritu. 5. Efesios. Su propósito es animar a la iglesia a entender su identidad en Cristo y vivir en unidad. Versículo clave, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Abarca temas como, redención, unidad, y la armadura de Dios. 6. Filipenses. Su propósito es alentar a los creyentes a regocijarse en el Señor y ser humildes como Cristo. Versículo clave, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Abarca temas como, gozo en el sufrimiento, humildad y gratitud. 7. Colosenses. Su propósito es combatir enseñanzas heréticas que negaban la supremacía de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Abarca temas como, la supremacía de Cristo y la vida en Él. 8. Primera de Tesalonicenses. Su propósito es animar a los creyentes a vivir en santidad mientras esperan la segunda venida de Cristo. Versículo clave, porque el Señor mismo con voz de mando, descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Abarca temas como, santidad y el regreso de Cristo. 9. Segunda de Tesalonicenses. Su propósito es corregir malentendidos sobre el regreso de Cristo. Versículo clave, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Abarca temas como, perseverancia y juicio de Dios. 10. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Su propósito es dar instrucciones sobre el liderazgo, la iglesia y la defensa contra la falsa doctrina. Versículos clave, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Abarca temas como, liderazgo pastoral, enseñanza sana, y perseverancia. 11. Filemón. Su propósito es abogar por el perdón y la reconciliación. Versículo clave, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Filemón 16. Las cartas de Pablo han sido esenciales para la teología cristiana y la vida práctica de los creyentes. Son una fuente inagotable de sabiduría y dirección, mostrando el corazón de un apóstol dedicado a Cristo y a su iglesia. En ellas, Pablo combina verdades profundas con una aplicación personal y comunitaria, haciendo de estas epístolas pilares de la fe cristiana. La muerte del apóstol Pablo no está documentada de manera explícita en la Biblia, pero las fuentes históricas y la tradición cristiana ofrecen detalles sobre este evento. Según estas fuentes, Pablo murió como mártir en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, aproximadamente entre los años 64 y 67 después de Cristo. Se cree que Pablo fue ejecutado en Roma. La tradición sostiene que ocurrió fuera de las murallas de la ciudad, en un lugar conocido como la Vía Ostiense, cerca del lugar donde ahora se encuentra la Basílica de San Pablo Extramuros. Como Pablo era ciudadano romano, tenía derecho a una ejecución menos cruel en comparación con otros métodos como la crucifixión. Se dice que fue decapitado con una espada. Nerón, el emperador romano, inició una persecución generalizada contra los cristianos tras el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, culpándolos del desastre. Durante esta persecución, tanto Pablo como Pedro fueron ejecutados según la tradición cristiana. Escritores de la iglesia primitiva, como Clemente de Roma, Eusebio de Cesarea y Tertuliano, mencionan la muerte de Pablo como mártir. Clemente de Roma, en su primera carta a los Corintios, escrita alrededor del año 96 después de Cristo, señala que Pablo sufrió martirio, pero no entra en detalles. La tradición indica que los restos de Pablo fueron enterrados cerca del lugar de su ejecución, donde más tarde se construyó la Basílica de San Pablo Extramuros. Este lugar sigue siendo un importante sitio de peregrinación.
Aunque no hay evidencia directa que confirme todos los detalles de su muerte, la tradición y los registros históricos ofrecen una visión coherente sobre los últimos días de Pablo. Su martirio se considera un testimonio de su fe y compromiso con la predicación del Evangelio. En conclusión, la vida de Pablo es un poderoso testimonio de la gracia de Dios y de cómo Él puede transformar incluso a los más endurecidos. Desde perseguidor hasta apóstol, Pablo dedicó cada día de su vida a proclamar el Evangelio. Su historia nos recuerda que el poder de Dios puede cambiar cualquier corazón y que el verdadero propósito de la vida se encuentra en servir a Cristo.